¿Qué es una memoria de asociación difusa? Una FAM es una red que asocia patrones de datos utilizando lógica difusa, lo que permite manejar información imprecisa o incompleta. Su objetivo principal es relacionar de manera aproximada, más que exacta, un conjunto de entradas con un conjunto de salidas. Las FAMs son un tipo de sistema que puede aprender relaciones difusas entre conjuntos de datos, creando asociaciones flexibles entre entrada y salida. O sea que, a diferencia de los sistemas tradicionales que trabajan con datos precisos, 0,1 o verdadero y falso, las FAM manejan relaciones aproximadas permitiendo asociaciones más flexibles. Como se puede ver en el lado derecho, en el esquema funcional de un controlador difuso basado en redes neuronales, en la parte izquierda podemos ver los datos de entrada, X. Los datos de entrada pasan por una etapa de fusificación, donde los valores exactos se transforman en valores difusos, que representan diferentes grados de pertenencia a conjuntos difusos. Por ejemplo, en lugar de una temperatura exacta de 30 grados Celsius, se interpreta como calor medio, como un grado de certeza. En la parte del medio están las reglas FAM. Estas reglas de A1 a C1, de A2 a C2 y de A3 a C3 son las relaciones entre los valores de entrada y las posibles salidas. Las reglas se evalúan en función de los valores difusos, tomando en cuenta las relaciones aproximadas. Cada regla define cómo se deben reaccionar los valores de salida con las respuestas a los valores de entrada. Luego está la sumatoria. Las reglas difusas de cada regla se combinan para producir un conjunto de valores de salida difusos. Para luego, al final del proceso, el desfusificador convierte una salida difusa en un valor concreto, listo para ser utilizado en el sistema real o salida ya. Antes de entrar al lleno al tema de memorias FAM, vamos a ver antecedentes y conceptos. Primero, vamos a ver qué son las entradas no interactivas. Las entradas no interactivas son aquellas que no tienen interacción entre ellas y que actúan independientemente sobre el sistema. Para ejemplificar esto vamos a considerar un ejemplo en el que dice que se tiene dos entradas, temperatura y velocidad de un motor y una salida que sería el control, por ejemplo, de un fan. Estas actúan de manera independiente y se podrían decir que estas entradas son no interactivas. Supongamos también que cada universo de entrada del discurso, es decir, x1, x2 hasta xn, está dividido en k particiones difusas. Estas particiones se refieren a los conjuntos difusos que describen los valores posibles que cada entrada puede tomar. Dentro del contexto anterior, el número máximo de reglas posibles en el sistema está dado por la ecuación L igual a K sobre N, donde L es el número máximo de reglas y K es el número de particiones por cada entrada. La ecuación exacta depende si se quiere utilizar lo que se menciona, ¿no? Como la partición cualquier cosa, pero esto es optativo. Ahora, para definir un número efectivo de reglas, se tomaría en cuenta dos factores, la capacidad de razonamiento interpolativo del sistema difuso y como factor 2 la superposición de los conjuntos difusos en las particiones. Por ejemplo, si las n entradas no tienen el mismo número de particiones, el número máximo de reglas estaría dado por L igual al producto de K1 por K2 por K3, así sucesivamente hasta llegar a Kn, donde cada Ki es el número de particiones de la entrada Xi. Para sistemas con un número pequeño de entradas, por ejemplo, el número de entradas puede ser igual a 1, 2 o incluso 3, se puede representar el sistema difuso de manera más compacta mediante una tabla FAM o Fuzzy Associative Memory. Esta tabla representa la relación entre las entradas y las salidas, donde cada celda de la tabla representa una regla difusa. Por ejemplo, en la figura se ilustra una tabla FAM para un sistema con dos entradas, entrada A y entrada B y una salida C. En este caso hay 7 particiones para la entrada A, 5 particiones para la entrada B y 4 para la salida C, lo que le da un total de 7 por 5, 35 reglas posibles. Sin embargo, solo se necesitan 21 reglas en la práctica. Para ejemplificar el uso de las tablas FAM, vamos a usar un ejemplo que se trata de la aproximación de la función y igual a 10 por seno de x1. Para esto se desarrolla un sistema de reglas difusas para aproximar la función que es no lineal.
Para ello se considera el universo de discurso de la entrada x1, que está en ángulos en grados hexagesimales en un intervalo de menos 180 grados hasta 180 grados. Y el universo de discurso de salida y está en un intervalo de menos 10 hasta 10. Se divide el espacio de entrada x1 en 5 particiones, nb, ns, z, ps y pb, y el espacio de la salida y en 3 particiones, nb, z y pb, como se muestran en las figuras 2 y 3. Luego se desarrollan 4 reglas simples, como se ve en la tabla de la figura 4, que intentan imitar la dinámica del sistema basado en la ecuación y igual a 10 por seno de x1. Finalmente se construye una tabla FAM para estas reglas que se ilustran en la figura 5, que representan las relaciones entre las particiones de la entrada x1 y la salida y. Interpretando la tabla de la figura 5, podríamos decir que es una representación tabular que muestra cómo las diferentes particiones de la entrada x1 se asignan a las particiones de la salida y. Por ejemplo, cuando la entrada x1 toma el valor de la variable lingüística nb, la salida y será z. Cuando x1 toma el valor de la variable lingüística ns, la salida y tomará el valor de la variable lingüística nb. Ahora, para encontrar una solución aproximada para la salida y, se selecciona algunos puntos específicos de la entrada y se aplica un método de inferencia gráfica, como se explicó en la teoría del curso. Vamos a utilizar el método del centroide, como hemos visto en la teoría que hemos visto en el curso. El proceso termina con la desfusificación y se menciona que justamente se menciona este método del centroide para esto. Entonces los puntos elegidos de la entrada serían menos 135 grados, menos 45 grados, 45 grados y 135 grados. Entonces, podríamos decir que para la entrada x1 cuando vale menos 135 grados, las reglas 3 y 4 se activan. Y esto después de aplicar la desfusificación nos dice que para la regla 3 la variable y vale 0 y para la regla 4 la variable y valdría menos 7. Y cuando x1 toma el valor de 45 grados, las reglas 1, 2 y 3 se activan. Desfusificando, para la regla 1 y valdría 0 y para la regla 3 también valdría 0. Ahora, para cuando la entrada x1 tome el valor de menos 135 grados, las reglas 1 y 2 se activan. Los resultados después de la desfusificación serían que la regla 1, la salida y sería igual a 0 y la regla 2 nos dice que la salida y sería igual a 7. En la figura 6 podemos ver cómo se ejecuta el proceso de inferencia gráfica. Esta se ilustra las reglas en función de los conjuntos difusos y podemos ver cuáles se toman a través de las líneas que están entrecortadas. Simulación de sistemas difuso con el método de inferencia gráfica. En estas figuras se muestra cómo se lleva a cabo el proceso de inferencia difusa en un sistema de entradas difusas y cómo se genera una salida mediante el proceso de defusificación. Se presentan 4 gráficos, cada uno correspondiente a un valor diferente de entrada y cómo estas entradas activan reglas específicas, generando diferentes salidas. Para el gráfico A, tiene una entrada x1 de menos 45 grados, lo que activa principalmente el conjunto difuso Z, ya que x1 se encuentra en la región central en la función de membresía correspondiente. Como resultado, la salida activada también está en el punto Z, produciendo una salida de y igual a 0. Entonces eso significa que el sistema considera esta entrada una respuesta neutra o 0. Para el gráfico B, aquí la entrada x1 es de 45 grados, lo que activa el conjunto difuso PS, es decir, el valor pequeño pero positivo. Esta activación mediante las reglas difusas genera una salida en el conjunto PB, cuando se realiza la defusificación usando el método del centroide. La salida numérica es aproximadamente y igual a 7, lo que indica una respuesta positiva. Para el gráfico C, ahora es con una entrada de x1 igual a menos 135 grados, se activa el conjunto NB con alto grado de pertenencia. Sin embargo, en este caso, la regla asociada produce una salida difusa en el conjunto Z, resultando en una salida final de y igual a 0. Tras el proceso de defusificación, esto implica que aunque la entrada sea negativa, la salida final es neutra. Para el gráfico D,
Y finalmente, cuando x1 es igual a menos 135 grados, activa otra regla que corresponde al conjunto ns. La salida activada se encuentra en el conjunto nb. Tras la defusificación se obtiene una salida y igual a menos 7, lo que indica una respuesta negativa. Resultados. En el cuadro 1 se puede observar los resultados defusificados para la función y igual a 10 seno de x1. Los valores de salida y corresponden a la variación que hicimos en los valores de x. En el resultado 2 se muestra una simulación gráfica de esta ecuación, basada en un sistema de reglas difusos de 4 reglas. La curva muestra cómo se comporta el sistema en función de la entrada x1, generando valores positivos y negativos de salida a medida que x1 pasa por diferentes ángulos. Aquí se muestra una función no lineal de y igual a 12 por x valor absoluto, que representa como salida y aumentada proporcionalmente al valor absoluto de x. Es una función simple que produce resultados positivos de y a medida que x se aleja de 0 en cualquier dirección. Particiones del espacio de entrada. Se divide el espacio de entrada x en 5 particiones difusas: nb, ns, z, ps y pb. Estas particiones corresponden a los valores lingüísticos nb, que significa negative big o negativo grande, ns, que significa negative small o negativo pequeño, z, 0, ps, positivo small o positivo pequeño, pb, positive big o positivo grande. Cada partición tiene un rango específico de valores de x y se utiliza para generar las reglas difusas del sistema. Particiones del espacio de salida. Se muestra cómo se divide el espacio de salida y en 3 particiones difusas: Z, PS y PB. El rango de salida Y va de 0 a 12 y cada posición se utiliza para definir cómo las reglas difusas generan una salida. Bueno, y para finalizar tenemos lo que es el resumen. Lo que pudimos resumir de este capítulo es que existe una amplia clase de procesos dinámicos complejos donde el conocimiento se puede establecer la relación funcional entre variables de entrada y salida sobre la información numérica o no numérica. La información numérica suele ser de un número limitado de puntos de dados y la información no numérica está en forma de protocolos vagos de lenguaje natural recopilados de entrevistas con humanos familiarizados con el comportamiento de entrada y salida o el control en el tiempo real del sistema o el proceso. 3. Para un mapeo es intuitivamente una correspondencia entre dos elementos, pero cuando ésta se usa con un agregado de variables asignaciones, las relaciones simples se apoderan y el mapeo ya no es intuitivo. En pocas palabras, es un sistema difuso de estado. 4. En este capítulo, toda la información que hemos proporcionado trata de la simulación de no lineal difusa. El punto plantea, en este capítulo se trata que podamos hacer las aproximaciones burdas a funciones bien conocidas. Si bien hay muchas situaciones en las que podemos observar el proceso no lineal que es complicado, la relación funcional desconocemos y cuyo comportamiento se reconoce en forma de conocimiento.